y la diferente impedancia acústica entre estos planos biológicos es responsable de la generación de los ecos y por lo tanto de la formación de la imagen ecográfica. El límite entre dos medios de diferente resistencia se llama interfase acústica. Es un término que lo vamos a utilizar de rutina en el lenguaje ecográfico. Por eso tienen que saber de qué se trata una interfase acústica, qué es la resistencia acústica. Si no, al momento de emplear esos términos no lo vamos a entender. Amplitud, potencia e intensidad. Está relacionado directamente con la energía que llega a nuestro ecógrafo y que eventualmente puede ser dañina para el tejido humano. La amplitud es la altura máxima de la onda, es una medida de intensidad y se mide en decibeles. Imagínense cuántos decibeles se sueltan en una discoteca el sábado en la noche, te revientan los tímpanos. O sea, mayor amplitud, mayor riesgo de daño. Potencia es la cantidad de energía producida por el transductor en la unidad de tiempo, que es el segundo, y su medida es el vatio. Y la intensidad es la cantidad de energía, pero por centímetro cuadrado de superficie. Teniendo en cuenta que la intensidad de esta energía puede ser nociva para el tejido humano, la FDA regula los equipos de diagnóstico ecográfico. Sin embargo, la intensidad no tiene una cuantificación dosimétrica y por ello falla mucho en la predicción del calentamiento y la cavitación de los tejidos, que son las dos principales complicaciones o efectos nocivos del ultrasonido, que ya lo veremos más adelante. Por eso, para saber la cantidad de ultrasonido que están llegando a una zona, debemos referirnos a la intensidad o densidad de potencia. Lo máximo permitido es 720 miliwatts por centímetro cuadrado, lo cual eleva la temperatura de entre 2 a 6 grados centígrados. La mayoría de los ecógrafos trabaja con una intensidad de 80 a 200 miliwatts por centímetro cuadrado, que evidentemente está muy lejos de los niveles tóxicos. Y ahí viene la primera enseñanza que ustedes tienen que tener. Dentro de los plazos racionales, de los tiempos racionales y de las indicaciones racionales, la ecografía 2D en tiempo real es totalmente inocua. Eso está demostrado científicamente por estudios randomizados, aleatorios, a doble ciego y todo lo que ustedes quieran a nivel mundial. Reflexión, transmisión. Cómo interactúan la energía mecánica con los planos biológicos. Como ya les dije, el transductor, para poder enviar la energía al paciente, convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Y esta energía mecánica va a interactuar con los diferentes planos biológicos. ¿Cuáles son los fenómenos físicos que se producen en esta interrelación? En primer lugar, los más importantes y beneficiosos para la obtención de la buena imagen ecográfica son dos fenómenos: la reflexión y la transmisión. La reflexión consiste en que el eco que yo he enviado retorna a mi fuente, al transductor. Y la cantidad de energía reflejada depende de la impedancia acústica. En primer lugar, a mayor impedancia, mayor reflejo. Por ejemplo, y vamos entrando en materia, el hueso. El hueso es un tejido biológico que no le gusta el eco. No lo deja pasar al eco. Y hace dos cosas con el eco. En este momento le voy a decir la primera: lo refleja, lo devuelve a la fuente emisora. Es el que más resistencia
de los tejidos biológicos tiene al paso del ultrasonido. Y también depende la reflexión del ángulo entre el haz y la interfaz. Para que el eco que yo envío, y yo me pongo en la posición de transductor, envío a la pantalla que estamos viendo en este momento, y me regrese completamente a mí para poder analizarla, es necesario que el ángulo con que yo lo envío sea de 90 grados. Si el ángulo con que yo envío mis ecos, imaginémonos, pongamos una cifra aleatoria, 100 ecos, yo envío 100 ecos a esta pantalla que ustedes están viendo, en ángulo de 90 grados, van a pasar dos cosas, y las dos beneficiosas. La primera, que una gran cantidad, dependiendo de la resistencia, va a regresar hacia el transductor. Por ejemplo, que regresen 50. Regresan 50, y con esos 50 yo voy a tener una idea bastante nítida y clara de ese plano biológico. ¿Qué pasa con los otros 50? Los otros 50 penetran al segundo plano. En la siguiente interfase rebotan 30 y siguen penetrando 20. En la siguiente interfase rebotan 10 y siguen penetrando 10. Al final yo voy a tener una idea en la pantalla, una imagen de la pantalla que me va a representar todos los planos, uno mejor que otro, lógicamente, porque vemos que también se va agotando la onda acústica, pero no he desperdiciado esencialmente mis 100 ecos, o me han regresado o han atravesado, pero ninguno, teóricamente hablando, didácticamente hablando, se ha perdido. Para que eso ocurra, para que ocurra la reflexión, que sea el retorno, y para que ocurra la transmisión, es decir, el avance, es necesario, fundamental, que exista un ángulo de 90 grados, que el ángulo de insonación, la palabra es materia común en el lenguaje ecográfico, el ángulo con que yo incido sobre la estructura a evaluar sea de 90 grados. Sí, eso es lo que quiero avisar. Aquí tenemos un esquema gráfico representando la reflexión. Miren ustedes, viene el eco, llega a la interfase y ocurren los dos fenómenos. Regresa, parte, y parte sigue penetrando para seguir representándome las interfaces sucesivas. La refracción. Y en esto vamos a colocar a todos los otros fenómenos físicos, refracción, divergencia, dispersión, pues no somos físicos. Las dos cosas que nosotros tenemos que saber es cuáles son los fenómenos que me permiten perder la menor cantidad de energía, que son la reflexión y la transmisión, y cuáles los que me hacen perder energía y me van a alterar la imagen ecográfica, como cuando uno toma una foto con una cámara moviéndose. Es un paciente con Parkinson que tome una foto, va a salir pésima la foto, ¿no es cierto? Todo lo vamos a enmarcar en este concepto de refracción. Es decir, cuando el ángulo de insonación, miren cómo estamos usando los términos, el ángulo de insonación o el ángulo de ataque es diferente a 90 grados, vamos a perder sonido. Y vamos a perder sonido que se va a ir al espacio, a la Vía Láctea. Y en esos puntos donde tenía que contactar el sonido, no va a haber imagen ecográfica o va a aparecer una distorsión de la imagen ecográfica que se conoce con el nombre de artefacto. Y ya lo vamos a ver posteriormente. Aquí tenemos la representación de la refracción. Miren el ángulo de insonación. No solamente se pierde energía, evidentemente regresa algo, por supuesto, pero se pierde por diferentes mecanismos porque el ángulo de insonación no es de 90 grados.